Bien, vamos a hablar con el doctor Miguel Nicolás, legislador electo de Juntos por el Cambio, hombre del radicalismo, de larga trayectoria en el radicalismo, uno de los dirigentes con más prosapia dentro de la Unión Cívica Radical, que nos puede tirar alguna línea del estado deliberativo en el que ha entrado Juntos por el Cambio, pero particularmente la Unión Cívica Radical por la ausencia de liderazgo. Y esto lo digo yo y me hago cargo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Un gusto, Ricardo. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué está pasando? Estamos en esta elección que hemos definido como Unión Cívica Radical jugar en el tema de la alianza. La alianza se presentó en estas primarias para elegir su candidato, ya se dio el primer paso. Tenemos la candidata a presidenta que es Patricia Bullrich y ahora viene el segundo paso. Muchas veces esto que veo que hay tanta preocupación, no es fácil el tema, pero se eligieron los candidatos. Veremos ahora, en esta elección que viene, que faltan 60 días, Ricardo, quién va a ser el futuro presidente de la República. Y ya los partidos políticos eligieron su candidato. Ahora veremos cómo se define la gente con respecto a quién va a ser el presidente ahora, Miguel, de la República. perdieron 3 elecciones. Pero la primera, ¿cuál 3 elecciones? ¿La de gobernador? Sí. Se perdió por un escaso margen. Si vos me decís, a la luz del Se fue esto como resultado, lo mismo que si perdiera 1-0. a la luz del Perdés. resultado, desde que asumió, Yarlora dilapidó el dinero de los cordobeses para su propia candidatura a gobernador. Hizo una campaña política que duró 3 años y medio. Y a nosotros, 3 años y medio. Y a la oposición habremos tenido 1 mes o 1 mes y medio de elección, de campaña. Y se perdió por el 2%, 2,50. Vos me decís, los recursos para que el peronismo cambiaron, ¿qué no hicieron? ¿Qué no hizo Hacemos por Córdoba para poder ganar la elección? Reformaron todo, hasta ordenanzas especiales para que no pudiéramos hacer la fórmula. Buscaron cualquier atajo para poder ganar. ¿Y para qué te voy a decir? La fortuna que se gastó Yarlora para ser el gobernador electo. Y nosotros en 1 mes hicimos la campaña. Y sin embargo, sacamos más del 40%. Vos me decís, a ojo vista, en la Cámara de Legisladores estamos par a par. El Tribunal de Cuentas lo ganó Juntos por el Cambio. Y en la elección de intendente se sacó el 40%, que hicimos una muy buena elección también. Por supuesto que las buenas elecciones se ganan, ¿no? Pero en el Tribunal de Cuentas ya empiezan los rumores de modificaciones para tratar de trabar la verificación de las cuentas públicas por parte de Hay que investigar a fondo estos 24 años. Si vos me decías a mí lo que tenemos que hacer. Con el Tribunal de Cuentas hay que investigar a fondo, porque lo que hay que terminar es con todos estos gastos superfluos, hechos de corrupción, etcétera, que existen no solamente en Córdoba, en el país. Entonces, hay que terminar con eso. Ahora van a venir las elecciones presidenciales y ahí vamos a ver, porque ahora, es decir, se eligió Juntos por el Cambio y dio el primer paso. Ya tenemos el candidato a presidente que se llama Patricia Bullrich. Y en base a eso vamos a trabajar. Y ahora vos me decís, ¿y qué opinas de Milei? A Milei no lo subestimo, pero sí existen diferencias porque se dividió el electorado de Juntos por el Cambio. El Massa, en una hábil maniobra, mantuvo el voto duro del kirchnerismo, y acá el enemigo del país es el kirchnerismo, no es Kirchner para nosotros, es el kirchnerismo. Y en base a eso hay que ver, de estas 2 opciones de cambio, cuál es la mejor. Si vos me decís, ¿por qué estás con Bullrich? Y estoy con Bullrich porque creo que la gente quiere mano firme, mano dura, es una mano justa. Yo creo que Patricia Bullrich representa la mano justa que necesita el país. Tiene que tomarla. ¿Y quién no puede coincidir con Milei? Que hay que hacer los ajustes en los gastos superfluos del Estado. Ahora, no puede. ¿Cuál es la diferencia que podemos tener nosotros?
Y la diferencia que podemos tener nosotros, Ricardo, es que la educación tiene que seguir, la educación y la salud tiene que ser pública. Vos trabajás con un bolso. Que vuelva la cultura del trabajo y me diga que con el esfuerzo y con el trabajo puedo tener mi vivienda, no como la venta libre de órganos para ver si puedo comprar. Existen diferencias. Existen diferencias. Y en base a eso tenemos que hacer notar cuáles son las diferencias que tenemos con Milei. Milei habla de lo que la gente quiere escuchar, ¿es cierto? Sí. Porque subestimarlo él es subestimar el 30% que lo votó. Yo no voy a subestimar. No, pero además Milei abrió una grieta en la familia, que antes era kirchnerismo, antikirchnerismo. Ahora es Milei ante Milei. Acá yo creo que era la continuidad con el cambio. La gente quiere un cambio. Y en ese cambio sí se dividió el voto. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Que en ese cambio buscar cuáles son las mejores condiciones para brindarle a esta Argentina que tenemos que sacar el kirchnerismo del país. Miguel, si la fórmula hubiera sido conjunta de Loredo, juez de Loredo, ¿ganaba la elección? A ver, eso es hacer. Yo, si vos me decís, ¿cuál fue el resultado? Si hubiéramos hecho eso, teníamos que tener otro candidato, no teníamos candidato a intendente. ¿Por qué juntaron las dos? Para evitar eso que vos estás diciendo, que pudiéramos hacer la fórmula. Yo digo, lo hemos hablado. Es decir, juez Negri, juez Aguat, también hubieran sido buenas fórmulas. Lo que quiero significar es que hizo todo lo posible, hasta inventaron una ordenanza para no poder ser la doble candidatura. Y sin embargo, Yar Llora fue candidato a todo. El señor de las licencias. ¿Qué pasa con el liderazgo dentro del radicalismo? Y se nos está costando. Yo digo que con el falta de un liderazgo tenemos que reemplazarlo por un buen equipo. Y en eso tenemos que empezar a trabajar y con mucho esfuerzo, Ricardo, porque no lo hemos logrado todavía. Hay perfiles, nosotros le hemos dado paso a la renovación. Yo creo que para mí no existe política nueva ni política vieja, existe la política buena y la política mala. Entonces, creo que debemos consensuar entre la juventud y los dirigentes con experiencia para poder lograr lo que realmente necesita. Hoy tenemos que hablar de Juntos por el Cambio, Ricardo. Por eso logramos sacar 1.059.000 votos cuando fuimos a senador. El sostén de Juntos por el Cambio en la UCR. El sostén somos todos. El sostén todos. Mira, yo siempre lo digo, el peronismo nunca sacó menos del 40 al 45% desde que tenemos uso de razón aquí en Córdoba. Es decir, en lo que se dividió fue la oposición entre Juez, la Unión Cívica Radical y el PRO. Se dividió la oposición, el peronismo siguió intacto en cuanto a caudal de votos. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? Por eso yo fui uno de los que también votó por la alianza, porque necesitamos unir la oposición. Y eso fue lo que se logró. Y por eso hemos hecho en el 2021 una excelente elección y nos faltó para el 2022. ¿Emerge alguien con capacidad de liderar el radicalismo en el futuro? Y yo te decía, nosotros trabajamos con la renovación junto con Rodrigo de Loredo, creemos que tiene un buen perfil. Perdió dos elecciones. Pero sacó un 40%. El 40% no es poco, de cada 10 personas que te entren 4 a votar. Acá lo que se produjo fue el avasallamiento por parte de la publicidad de Hacemos por Córdoba. Y bueno, nosotros tuvimos un mes de campaña contra 3 años y medio. ¿Crees que se puede lograr? Se va a lograr, no tengo la más mínima duda. Y tenemos que lograr consolidar la alianza. Bajo la conducción, eso si vos me preguntás a mí, de la Unión Cívica Radical. Miguel, te agradezco mucho. Al contrario, siempre un gusto. Gracias por tu sinceridad. Al contrario. Gracias.